La procesión de los frailes. En toda la ciudad de Toluca se encuentran lugares y rincones que, según se relata, fueron testigos de hechos sobrenaturales y que al correr de los años han quedado como verdaderas leyendas. La que hoy les presentamos, la procesión de los frailes, pertenece a la parte norte de la ciudad, cerca del centro histórico. Se cuenta que cuando Toluca era una pequeña ciudad de no más de 150,000 habitantes, se ubicaba en el centro uno de los primeros bancos que llegaron a este lugar. Se menciona el hecho, ya que una de las empleadas, secretaria, y que se desempeñaba como cajera, es la protagonista del suceso que se narra. Eran los últimos días del mes de octubre, cercana a la celebración del Día de los Muertos, en la que, según la tradición, pero sobre todo la creencia de casi toda la gente, las almas de los fieles difuntos salen del lugar donde se encuentran para llegar de visita a la casa de sus familiares. Pues bien, regresando con nuestra secretaria, diremos que por el trabajo que desempeñaba en el banco y que por la falta sobre todo de la tecnología, el trabajo de presentar su balance cada fin de mes no era nada sencillo, puesto que prácticamente todo se hacía manualmente. En el mes mencionado, a nuestro personaje se le presentaba un error en los resultados de su balance final. Esta razón, y en virtud de la presión personal y la de sus jefes, hicieron que Carmen, que era su nombre, permaneciera a altas horas de la noche pegada a su máquina calculadora y a sus documentos. Cerca de las 12 de la noche, pudo por fin concluir su labor y ya muy cansada se dirigió a su hogar. Al salir de su trabajo, y con las palabras del velador, «Vaya con cuidado, señorita Carmen», apresuró el paso, pensando en la preocupación que tendrían sus padres por su tardanza. La noche era muy oscura, fría, y en el ambiente solitario se notaba una neblina que la hacía sentir aún más pesada, ya que no se distinguían las cosas a más de 3 o 4 metros. Al atravesar la calle del Lerdo y ya propiamente sobre la antigua Plaza España, dirigió su mirada hacia el Templo del Carmen. Fue en ese momento en que, como decimos, la oscuridad y neblina impedían una visibilidad, en que alcanzó a ver pequeñas luces parpadear a lo lejos, las que supuso eran velas encendidas. Inmediatamente tuvo la idea de que se trataba de una procesión salida del templo con la intención de hacer plegarias por los difuntos. Hizo una reflexión. Es muy tarde y de verdad en mi casa deben estar preocupados por mi tardanza. Si llego un poco más tarde, no influirá mucho. Me uniré por un momento a la procesión y me servirá para tranquilizarme. Además de que haré una pequeña oración por mis difuntos, que seguramente ya están en camino. Sin vacilar se dirigió al grupo, viendo que llevaban sus hábitos y la capucha puesta. No prestó mucha atención a su vestimenta, pensando que eran frailes del Templo del Carmen. Todos iban con un cirio encendido en la mano. Dejó pasar la columna y esperó a que pasara el último de la fila para integrarse. El que se encontraba al final, sin preguntar ni decir nada, simplemente le entregó un cirio, el cual tomó y así empezó a caminar junto con ellos. La niebla y oscuridad se acentuaron más, y después de recorrer unas cuantas cuadras, en las que solo se escuchaban cantos muy fúnebres,
como si entonaran cantos gregorianos, le dijo al que le había dado el cirio: «Discúlpeme, por favor, pero vengo de trabajar y ya me esperan ansiosos en casa». El ser levantó la cabeza y, como si clavara la mirada en Carmen, le dirigió estas palabras: «Esa vela la llevarás a tu casa y dentro de un año, antes de que empiece el nuevo día, 1 de noviembre, tendrás que venir trayendo en tus brazos un niño que no tenga más de 2 días de nacido. Si no es así, con la última campanada del reloj de la catedral, tu cuerpo sin vida pasará a formar parte de esta procesión hasta que otra persona ocupe tu lugar. Y recuerda que es solo cada año cuando aparecemos». Aterrada y temblando más de miedo que de frío, observó por fin el rostro, si se le puede llamar así, de aquel ser, y más fue su terror al mirar que solamente era una calavera sin un pequeño rastro de piel. Al levantar la mano el monje pudo percatarse que le faltaba el dedo del medio. En ese instante, presa ya de un miedo incontrolable, se dio cuenta que el cirio que le había sido entregado no era otra cosa sino el dedo del fraile. Se desprendió de la fila siniestra, la cual había detenido su marcha, lo que permitió que al pasar por toda la columna se diera cuenta que todos no eran otra cosa sino esqueletos. Con las fuerzas que aún le quedaban, corrió a su hogar, que se localizaba antes de cruzar lo que actualmente se conoce como Paseo Toyoca Norte, sobre la calle de Juárez, antiguamente Matlachincas. Todos sus familiares e incluso vecinos, avisados por los padres de Carmen de su tardanza, al verla en un estado en que se notaba que su mente estaba perdida, trataron de reanimarla, y como pudo, Carmen le relató a medias palabras lo sucedido, con la angustia y desesperación de muchos de ellos y la incredulidad de unos pocos. Los 2 días siguientes, por considerarse feriados, Carmen permaneció en su casa sin que la angustia desapareciera de su rostro. Al reintegrarse a su labor, todos cuestionaban su aspecto y nuevamente ella narró lo sucedido. Al paso de los días, el rostro de Carmen, a quien inclusive se le consideraba como la más guapa de la oficina, se fue tornando pálido y demacrado, adelgazando también día a día, sin que los médicos pudieran encontrar algún remedio. Seguía perdiendo peso y su aspecto era cada día más lamentable. Con desesperación, familiares, vecinos y amigos buscaban afanosamente a alguna mujer que estuviera embarazada. Por ningún lado la encontraban, mientras que el aspecto de Carmen era más lamentable cada día. Fueron al templo del Carmen a pedir consejo y auxilio a los sacerdotes, y a pesar de sus bendiciones, no se conseguía que mejorara. Estaba corriendo ya el mes de octubre. Durante este mes, cada día era más deprimente la apariencia de Carmen, la que apenas si se podía sostener de pie. Era ya el día 31, y ya entrada la noche, cuando fuertes toquidos se escucharon en la puerta de su casa. Alarmados fue el padre a ver quién era y tocaba de esa manera. Al abrir, una joven prácticamente cayó en sus brazos, desfalleciente, pidiendo ayuda. Al levantarla, se dio cuenta que la muchacha estaba embarazada, diciendo que sus padres la habían corrido de su casa por su pecado, que no encontraba dónde pedir apoyo, y por eso, desesperada y ante los dolores que tenía, se atrevió a tocar y pedir socorro.
Llamaron a la vecina que varias veces servía de partera para que los auxiliara, y corriendo entró a la casa, con angustia, pero al mismo tiempo con un rostro de esperanza, dijo que la joven estaba cerca de dar a luz, pero que venían muy mal los dos. Todos corrían de un lado para otro, siguiendo las instrucciones de la señora partera. Ella, con un sudor copioso recorriendo por su rostro, hacía todo lo humanamente posible por ayudar a la joven y a que el parto saliera bien. El tiempo pasaba. Eran ya las 11 de la noche. Solo faltaba una hora para el plazo marcado. 11:20 y nada. Carmen casi agonizaba. Angustia y desesperación de todos. Por fin, a las 11:40, el clásico llorido de un recién nacido. Nuevamente correr por toda la casa. Faltan solo 20 minutos. Ayudaron a la nueva mamá. Apresuradamente limpiaron a la criatura. El padre tomó en brazos a Carmen, la madre al bebé. No corriendo, sino prácticamente volando, se dirigieron a la Plaza España. Faltan 5 minutos para las 12 de la noche. A lo lejos, vieron unas pequeñas luces que se acercaban a ellos. Empezaron a pasar uno a uno los frailes. Cuando llegó el último de ellos, pusieron a la recién nacida en brazos de Carmen y en sus manitas el cirio dedo. El fraile se acercó a Carmen y, tomando su propio dedo, le dijo: «Da gracias a Dios que esta criatura la mandó al mundo hoy. Estás libre. Puedes irte en paz». De inmediato Carmen pareció recuperar fuerzas y todos los frailes voltearon a verla como dirigiéndole una bendición. En ese momento se escucharon las campanas del reloj de la catedral anunciando las 12 de la noche.